Fue en el siglo XVIII que una serie de pensadores comenzaron a proponer nuevas ideas que inspiraron profundos cambios sociales y económicos. Uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Gracias a esas ideas, a lo largo del siglo XVIII, se desarrolló un importante movimiento intelectual conocido como la Ilustración. La Ilustración fue un destacado movimiento filosófico, principalmente en Europa, en países como Francia, Inglaterra y Alemania. Pensadores ilustradores, también llamados iluministas, sostenían que solo a través de la razón se podía obtener un conocimiento verdadero de todos los aspectos de la vida. Por otro lado, el pensamiento de la Ilustración estuvo caracterizado por una serie de ideas. Una de esas ideas es el pensamiento racional, que consideraba que el uso de la razón era el único medio para alcanzar la verdad y comprender el mundo. Número 2. El conocimiento como camino hacia el progreso. Descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas eran considerados como parte de un estímulo para el progreso, tanto material como moral. Número 3. Leyes de la naturaleza. Experimentos y estudios realizados a través del método científico permitieron explicar fenómenos hasta entonces inexplicables o que eran tradicionalmente interpretados por doctrinas teológicas. De este modo se formularon las leyes de la naturaleza, como las leyes de la mecánica de Newton. Filósofos, ilustradores se inspiraron en ideas innovadoras que surgieron en el siglo XVIII, como las leyes de Newton. Debido a sus ideas y contribuciones, influyeron en el movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII. Número 4. El rechazo del absolutismo. Se propuso en cambio la defensa de libertades políticas y civiles. Esto implicó el rechazo de los privilegios aristocráticos y la defensa del principio según el cual existían derechos naturales comunes a todos los seres humanos. La mayoría de los pensadores pertenecían a la aristocracia y a la clase media. Por eso, las ideas tuvieron muy poca influencia entre campesinos y trabajadores. En cambio, estas ideas se expandieron entre las clases más poderosas, especialmente entre grupos de intelectuales y políticos. La Ilustración fue especialmente fuerte en Francia, donde destacaron Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Voltaire fue quien defendió los derechos del hombre, criticó a las instituciones francesas de su tiempo, así como a las costumbres imperantes, al fanatismo religioso y a todas. Montesquieu propuso la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Rousseau acotó que las leyes deben ser la expresión de la voluntad popular y afirmó que los seres humanos nacen libres y lo proclamó como idea. Entre los principales exponentes del iluminismo, hoy te hablaremos de tres de ellos: Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, mejor conocido como Montesquieu, nació un 18 de enero de 1689 y falleció un 10 de febrero de 1755. Fue un escritor y ensayista francés, cuyas ideas ponen las bases para la construcción del Estado moderno. Su principal contribución a la filosofía política fue su teoría de la separación de poderes, la cual han adaptado numerosos estados y ha sido determinante en la Constitución de los Estados Unidos. En El espíritu de las leyes, argumentó que para evitar el abuso del poder y proteger las libertades individuales, el gobierno debería dividirse en tres ramas independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta idea influyó en la forma en que se diseñaron las constituciones modernas y tuvo un impacto duradero en la teoría política y en la organización de los sistemas de gobierno. Su filosofía, enmarcada dentro del iluminismo, se caracteriza por una defensa de la tolerancia religiosa, la libertad y de la felicidad dentro de la sociedad. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Montesquieu apuesta por el empirismo, en contra del método deductivo imperante en la época, y ha sido de enorme influencia en el desarrollo de la filosofía política. Jean-Jacques Rousseau
Nació el 28 de junio de 1712 y falleció el 2 de julio de 1778. Fue un escritor, filósofo y pensador suizo que influyó de manera determinante en todo el pensamiento occidental, siendo una figura fundamental en la Revolución Francesa y en las revoluciones de independencia americanas. En su obra más famosa, El Contrato Social de 1762 o Los Principios del Derecho Político, Rousseau desarrolla sus ideas sobre la libertad e igualdad de los individuos a través de la formación del Estado por medio del contrato social. El ser humano en estado de naturaleza, afirmaría el filósofo, vive en paz, siendo la sociedad la responsable de su corrupción. Su concepción de la voluntad general pone los cimientos de los principios de la filosofía política posterior. Rousseau también escribió sobre educación en su obra Emilio o de la Educación de 1762, donde defendía un enfoque más naturalista y centrado en el niño en la educación. Esto influyó en la pedagogía y en la forma en que se pensaba en la crianza y la educación de los niños. Voltaire, nacido un 21 de noviembre de 1694 y fallecido el 30 de mayo de 1778, fue un escritor y filósofo francés que a través de toda su obra hace una defensa de la razón, el conocimiento y el desarrollo científico, así como la tolerancia. La frase "no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo" condensa la moral del pensador. Voltaire desempeñó un papel esencial en el iluminismo, al promover la razón, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, y al criticar las injusticias y las supersticiones de su época. Sus escritos y su influencia intelectual contribuyeron significativamente a la difusión de las ideas ilustradas y a la transformación de la sociedad y la política en Europa. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. La Revolución Francesa se produjo a final del siglo XVIII, en el año de 1789. Por aquella época en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar las decisiones que él quisiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal como los médicos, artesanos, comerciantes o campesinos tenían que pagar muchos impuestos y vivían la gran mayoría en la miseria. Las clases sociales más desfavorecidas formaron una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y los deberes de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento comenzaron violentos disturbios el 14 de julio de 1789. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos. Hablamos de un pensamiento revolucionario que sustentó las revoluciones que recorrieron Europa en el último cuarto del siglo XVIII y marcó en un meridiano histórico a los hombres y mujeres más avanzados durante varias décadas, tanto en Europa como en las colonias del lado atlántico. En los siglos XVII y XVIII, la burguesía revolucionaria, jalada por el pensamiento de hombres como Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros,
le dio un extraordinario impulso al movimiento socializador. Fue este el pensamiento que abrazó Francisco Morazán, aunque en el tiempo de la vida pública de Morazán, Europa renegaba de las ideas que habían iluminado los cambios drásticos que la tenían al frente de la historia. Para el primer cuarto del siglo XIX, las contradicciones entre la clase obrera y la burguesía tenían ya una importancia significativa. El pensamiento que se construye para armar ideológicamente la nueva actitud de la burguesía ya no tiene como propósito consolidarse frente a la nobleza y los señores feudales, sino a enfrentarse al movimiento obrero, el que, aunque no había sistematizado una ideología, sí luchaba por sobrevivencia digna. Sin duda, la mejor expresión de la madurez política e ideológica de Morazán la encontramos en las tareas que se proponía alcanzar como gobernante de Centroamérica. 27 de marzo de 1829, separación del gobierno federal, a quienes aún encarnaban el viejo régimen colonial, Mariano Beltranena y el marqués de Aycinena. Francisco Morazán, estructuras del Estado moderno, poniéndose él al frente de semejante obra, llevando las ideas revolucionarias que antes había desarrollado Robespierre, Marat, Voltaire, entre otros. Propósito: forjar un Estado democrático y no procurar el poder para instaurar una dictadura. En el año de 1838, rechaza a los aristócratas de Guatemala, ofrecimiento de hacerse del poder, cesando a las autoridades que fungían en el gobierno. El pensamiento de Francisco Morazán, marcado por las ideas y el tono heredado de la Ilustración. En los primeros años de la Federación Centroamericana, se halló obligado a explicar sus ideas y su proceder.